buenas tardes. Los saluda José Antonio Neira Flores, juez de la Sala Especial de la Corte Suprema, director de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos de la Corte de Lima. En esta oportunidad estamos con el jurista Omar Cairo Roldán. Él es abogado por la Universidad de Lima, es magíster en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú, es profesor de Derecho Constitucional de la misma universidad y de la Escuela de Posgrado de la Católica y de la Universidad San Martín de Porres. Tiene varias publicaciones. La conferencia que va a hacer hoy es Cuestión de confianza y responsabilidad política en el Perú. Vamos a recibir con fuerte aplauso al profesor. De Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos de la Corte Superior de Lima, al doctor José Neira, a Casely Suárez, por esta invitación, a ustedes por compartir este momento, en el cual vamos a tratar fundamentalmente dos temas: la responsabilidad política y uno de los mecanismos que sirve para hacerla efectiva, que es la cuestión de confianza. Empezamos por la responsabilidad política. La responsabilidad política es básicamente la posibilidad de imponer sanciones a los gobernantes por el modo en que ejercen el poder político. Es decir, son sanciones que se justifican no en la transgresión de alguna norma, no en la comisión de un ilícito, sino en la percepción de quien sanciona de que el gobernante está haciendo mal su trabajo. Es una percepción puramente subjetiva. Puede estarlo haciendo muy bien para alguien, en concepción de alguien, pero de quien tiene la atribución de hacer efectiva la responsabilidad, lo está haciendo mal, entonces la hace efectiva. Esta responsabilidad política tiene dos expresiones. Una es la responsabilidad política difusa y la otra es la responsabilidad política institucional. La primera es, digamos, visible, pero no se encuentra regulada en cuanto a los detalles de su actuación. ¿Cómo es esto? Cuando hay un gobernante que realiza una gestión porque obtuvo el respaldo del pueblo para acceder a ese puesto, y luego determinada la gestión, el electorado, si él se presenta a la reelección o si su partido postula a un candidato, el electorado va a sancionar políticamente a ese partido o al funcionario, o al funcionario a través de su partido, votando en contra de que gane nuevamente, de que ocupe nuevamente el cargo. ¿De acuerdo? Entonces va a ser una sanción que es difusa porque no está regulada. No hay un procedimiento para hacerla efectiva. Eventualmente la motivación para no votar puede ser esa o puede ser otra, pero se percibe que cuando un gobernante no realiza su gestión de manera adecuada en la opinión del electorado, este va a votar en contra de que él continúe el cargo o de que continúe o de que lo suceda un representante de su partido. Pongo un ejemplo. En 1980 fue elegido el arquitecto Fernando Belaúnde como presidente con el 42% de los votos. En 1985 se presentó su partido, Acción Popular, a la presidencia. Y el candidato no era él, era Javier Álvaro Landini. Entonces, ¿cuánto obtuvo de votación? 5%. Entonces, de esa manera, el electorado sancionó al presidente a través de la votación mínima que le dio a su partido en las elecciones. Es una responsabilidad, como les digo, difusa porque sus detalles, sus mecanismos no están especificados. El electorado sanciona votando por el partido, votando en contra del partido, aun cuando el presidente no se presente. Entonces, hay una expresión de reprobación a la gestión del gobernante. Otra forma de responsabilidad política difusa puede ser la realización de marchas de protesta, la realización de demostraciones de descontento a través de las cuales el
el pueblo, el destinatario del poder político, sanciona al gobernante por considerar que ha ejercido su función de manera desacertada. Repito, esto es puramente subjetivo. Para algunos, el gobierno del arquitecto Belaúnde puede haber sido el mejor de la historia, pero la gente creyó que no, y entonces solamente obtuvo 5% de votación. ¿De acuerdo? Esa fue la responsabilidad política que el presidente soportó como líder del partido que representaba y en nombre del cual accedió al gobierno. La otra forma de responsabilidad política es la responsabilidad política institucional. Y esta consiste en la posibilidad de que un órgano repruebe el modo en que otro ejerce su función, provocando el cese del representante máximo de este órgano sujeto a responsabilidad política o de alguno de sus representantes importantes. Por ejemplo, el caso del Congreso, que es un órgano del poder político, cuando reprueba la gestión del gobierno, provocando el cese de las funciones de un ministro o del presidente del Consejo de Ministros o en los regímenes parlamentarios del jefe de gobierno. Entonces hay una reprobación de un órgano hacia el modo como está gobernando, realizando su función otro, y la consecuencia es provocar la dimisión de alguno de los máximos representantes del órgano sujeto a responsabilidad política. ¿Dónde surge esta institución? Que también es objetiva. Es decir, cuando el Congreso peruano censura a un ministro, esa censura no encierra el establecimiento, ni la certidumbre, ni siquiera la sospecha con relevancia jurídica de que este funcionario, el ministro, haya cometido un delito o un ilícito. Es simplemente la expresión de descontento, de desaprobación del órgano que hace efectiva la responsabilidad política, que es el Congreso. ¿Dónde surge la responsabilidad política? La responsabilidad política surge en el Reino Unido, en el régimen parlamentario, y se inserta en la dinámica siguiente. En el régimen parlamentario, el órgano legislativo está compuesto por un parlamento y el órgano ejecutivo está conformado por un jefe de gobierno, que es el que dirige la gestión del poder, y eventualmente, como en el Reino Unido, por un jefe de Estado, es decir, por un funcionario que cumple la tarea de representar protocolarmente al Estado. En el Reino Unido, por ejemplo, el jefe de gobierno o la jefa de gobierno es la primera ministra y la jefa de Estado es la reina. Pero quien dirige la política es la primera ministra. ¿De acuerdo? Entonces, el Parlamento es un Parlamento bicameral y tiene una Cámara fundamentalmente política, que es la Cámara de los Comunes. La Cámara de los Comunes es la que se encarga de decidir quién es jefe de gobierno. Es decir, en el régimen parlamentario y en concreto, específicamente en Gran Bretaña, no hay una elección para jefe de gobierno, como aquí que elegimos entre varios candidatos. El 2016 era Keiko, PPK u otros candidatos. No, ahí hay una elección para el Parlamento, para la Cámara de los Comunes. Y la Cámara de los Comunes es la que va a decidir quién es el jefe de gobierno. Tradicionalmente era el jefe de la mayoría parlamentaria. ¿De acuerdo? Este jefe de gobierno está sujeto a responsabilidad política frente a la Cámara. ¿Qué significa esto? Que la Cámara, durante todo el tiempo que dure la gestión del jefe de gobierno, primer ministro, esté en la posibilidad de expresar su desaprobación respecto de la gestión de este jefe de gobierno y provocar la dimisión de este. ¿De acuerdo? Eso se llama censura. ¿La contrapartida cuál es? Cuando la Cámara de los Comunes censura al jefe de gobierno, repito que esto es por motivaciones absolutamente subjetivas, no hay ninguna incriminación de por medio, el jefe de gobierno tiene dos posibilidades.
La primera es dimitir, porque eso es lo que se provoca inmediatamente, y la segunda es disolver la Cámara de los Comunes. Pero ojo, no es disolver para gobernar sin Parlamento, para gobernar sin Cámara de los Comunes, es disolver la Cámara de los Comunes para convocar inmediatamente elecciones para que se elija otra Cámara de los Comunes. Y con este acto, el jefe de gobierno está poniendo en riesgo su cargo, porque la nueva Cámara de los Comunes, si tiene una composición favorable a su partido, lo va a ratificar como jefe de gobierno. Pero si en la elección su partido queda en minoría, pues elegirá al líder de la nueva mayoría parlamentaria. Entonces, no es sencillo disolver un parlamento en el régimen parlamentario. El jefe de gobierno que soporta la responsabilidad política, en lugar de apartarse, disuelve. Pero cuando disuelve, lo que está es provocando que haya un nuevo parlamento que a su vez podrá decirle: usted no solo fue censurado, sino que el pueblo ratifica esa censura porque ha elegido un nuevo parlamento que también, que como expresión del pueblo, quiere que usted ya no esté en el poder. ¿De acuerdo? Esa es básicamente la mecánica del régimen parlamentario. Pero en el sistema constitucional no solamente hay régimen parlamentario, es decir, el régimen parlamentario es una forma de gobierno, o un régimen político. También está el régimen presidencial, el régimen semiparlamentario o el régimen semipresidencial, que es el que tenemos nosotros. Y en el régimen semipresidencial peruano, la responsabilidad política del gobierno, y aquí entramos a la cuestión de confianza, funciona de la siguiente manera. En primer lugar, el jefe de gobierno y el jefe de Estado es el funcionario denominado presidente de la República. Este funcionario no tiene responsabilidad política, es decir, no hay posibilidad de que ningún órgano, como consecuencia de la reprobación que exprese en su contra, provoque su dimisión. Eso no se puede. Al presidente no se le puede remover porque un órgano está en desacuerdo en la forma como gobierna, aunque esté gobernando de una manera desastrosa. No existe la posibilidad de provocar la separación del cargo del presidente porque está haciendo un mal gobierno. Pero sí existe la posibilidad de que esa desaprobación de parte de un órgano que es el Congreso, lo vamos a ver, provoque la pérdida del cargo de otros funcionarios del gobierno. Y estos son el presidente del Consejo de Ministros y los ministros. Por eso la responsabilidad política del gobierno institucional, responsabilidad política institucional, vimos cómo era la difusa. La difusa existe, se manifiesta en diversos actos. La elección de este domingo pudo haber sido de repente interpretada por algunos como una expresión, como una manifestación de efectivización de la responsabilidad política difusa respecto del Congreso, respecto del presidente. Eso es cuestión de interpretarlo, de apreciarlo, pero la responsabilidad política institucional, la regulada, es la que les estoy comentando en este momento. Entonces, esta responsabilidad política institucional la soporta el gobierno, pero no a través del presidente de la República, sino a través del presidente del Consejo de Ministros, de los ministros o del Consejo de Ministros en su integridad. Esto quiere decir que existe la posibilidad regulada en el Perú de que el Congreso, por considerar que el gobierno está realizando un desempeño deficiente, remueva de su cargo a un ministro o al presidente del Consejo de Ministros y con él a todo el gabinete. ¿De acuerdo? Cuando hace eso, está haciendo efectiva la responsabilidad política del gobierno. ¿Cuáles son los mecanismos para hacer efectiva la responsabilidad política en el Perú? Son dos. El primero es la censura y el segundo es la cuestión de confianza. La censura, a grandes rasgos, consiste en la propuesta que se plantea en el Congreso de remover a un ministro o al Consejo de Ministros, se somete a votación y si más de la mitad del número legal de congresistas aprueba la moción de censura, pues el ministro sujeto a la censura o el presidente del Consejo de Ministros y con él todo el gabinete, pues pierde el cargo. Ese es un mecanismo.
El otro es la cuestión de confianza. Y la cuestión de confianza tiene una particularidad. La cuestión de confianza no tiene como punto de partida un acto del Congreso, sino un acto del propio órgano sujeto a control. En el Perú existen dos modalidades de cuestión de confianza. La cuestión de confianza necesaria y la cuestión de confianza voluntaria. Básicamente, ¿qué es la cuestión de confianza? Es el acto por el cual el gobierno, a través de, dependiendo del sistema, del régimen en que estemos, el gobierno le plantea una iniciativa, le plantea una solicitud al Congreso, porque es necesario para su gestión. Es necesario que esa solicitud sea atendida. Y le dice, como mecanismo de presión, mecanismo válido de presión, si ustedes no aceptan esta solicitud, no solo la están negando, sino que además me están separando del cargo. Si la responsabilidad política recae en el jefe de gobierno, el Congreso estará separando al jefe de gobierno. No es el caso del Perú. Pero en el Perú, quienes pueden hacer efectiva quienes pueden hacer cuestión de confianza son los ministros por separado o el presidente del Consejo de Ministros. Entonces, un ministro, por ejemplo, el ministro de Educación puede decir, yo necesito que se apruebe está en debate en este momento una nueva ley de educación. Yo pido que se apruebe o pido que no se apruebe. Imaginemos que pide que se apruebe. Y hago cuestión de confianza de este pedido. ¿Qué significa esto? Que si el Congreso aprueba la ley, enhorabuena, el gobierno tendrá una herramienta normativa para realizar su gestión, pero si no la aprueba, lo que va a haber hecho el Congreso es separar del cargo al ministro. Es la consecuencia automática, inexorable. Después de que desaprobó el proyecto de ley de educación, respecto del cual el ministro de Educación hizo cuestión de confianza, el ministro perdió el cargo. Ya el ministro no puede decir, bueno, no importa, sí puedo gobernar sin ley. No, ya no. Porque al hacer cuestión de confianza pone en juego su cargo. Si el presidente del Consejo de Ministros hace esto, algo similar, imaginémonos que también respecto de un proyecto de ley de educación que se está discutiendo en el Congreso, entonces el rechazo, la desaprobación del proyecto de ley de educación determinará que el primer ministro pierde el cargo y con él, según la Constitución, todo el Consejo de Ministros. ¿De acuerdo? En eso consiste, eso es básicamente una cuestión de confianza. Les decía que la cuestión de confianza tiene dos modalidades en el Perú. La cuestión de confianza necesaria y la cuestión de confianza voluntaria. La cuestión de confianza necesaria es una figura un poco extraña que está colocada en el artículo 130 de la Constitución, que esta norma obliga al presidente del Consejo de Ministros a formular. Esto es un poco, digo, extraño porque la cuestión de confianza generalmente se plantea cuando el gobierno considera que necesita la aprobación de una medida. Sin embargo, la Constitución le obliga a plantear esta cuestión de confianza al presidente del Consejo de Ministros dentro de los 30 primeros días de iniciar su gestión. Y entonces el presidente, presidente del Consejo de Ministros, dentro de esos 30 primeros días va a ir al Pleno del Congreso a exponer la política general de gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Y va a plantear y va a ser cuestión de confianza de ese mensaje, de esas medidas y de ese programa. Normalmente, esa cuestión de confianza es aprobada porque son declaraciones, son medidas planteadas a grandes rasgos que no comprometen demasiado al Congreso. Entonces el Congreso no tiene ningún problema en decir, bueno, aprobamos la cuestión de confianza y el gobierno sigue, y el gabinete sigue funcionando. ¿De acuerdo? Es la cuestión de confianza necesaria. Eventualmente, si este programa de gobierno y las medidas que plantea el presidente del Consejo de Ministros son diametralmente opuestas a la orientación política del Congreso, el Congreso puede decir, rechazamos el programa del programa de gobierno y por lo tanto, con ello la cuestión de confianza y el presidente del Consejo de Ministros perdería el cargo y el Consejo de Ministros en su integridad también. Pero esto no es frecuente. No es frecuente que como consecuencia
de la presentación del programa de gobierno y de las principales medidas, el Congreso pues rechace la cuestión de confianza. ¿De acuerdo? La cuestión de confianza voluntaria es la que el Consejo de Ministros o los ministros por separado pueden plantear, es decir, no tiene que plantearse durante los 30 primeros días de la gestión del Consejo de Ministros, sino que pueden plantearla en cualquier momento. Y entonces un ministro planteará una cuestión de confianza y si es que lo que pide al Congreso es rechazado, pues entonces perder el cargo, o el presidente del Consejo de Ministros planteará una cuestión de confianza, pedirá al Congreso que apruebe algo o que desapruebe algo, y si esto es rechazado, entonces, por haber hecho cuestión de confianza de esa solicitud, perderá el cargo el gabinete entero y se habrá hecho efectiva la responsabilidad política del gobierno, porque ese rechazo del Parlamento implica una expresión de desaprobación, una manifestación, una indicación del desacierto del pedido del presidente del Consejo de Ministros o del ministro que hizo de cuestión de confianza. Y por lo tanto, la responsabilidad política se hace efectiva privando del cargo al ministro o al Consejo de Ministros cuando el presidente del Consejo de Ministros hizo cuestión de confianza. Este es el panorama que tenemos en el Perú desde 1993. En realidad, la cuestión de confianza existe en nuestro país regulada, porque no había una práctica parlamentaria consuetudinaria. Apareció la cuestión de confianza en la Constitución de 1933, solamente la voluntaria. En la Constitución de 1979 también solamente la voluntaria. No había la exigencia de que el presidente del Consejo de Ministros a los 30 primeros días de iniciar su gestión presentara su programa y hiciera cuestión de confianza del mismo. Eso no había. Y en la Constitución del 93 por primera vez aparece la cuestión de confianza necesaria y la voluntaria también. ¿De acuerdo? ¿Por qué se ha convertido en un tema polémico la cuestión de confianza en estos días? Porque el presidente de la República presentó 4 proyectos de ley de reforma constitucional. Y el presidente del Consejo de Ministros, a nombre del Consejo, le pidió al Congreso que los apruebe e hizo cuestión de confianza de esa solicitud. ¿Qué significaba esto? Que si el Congreso no aprobaba esos proyectos de ley, estaba con eso rechazando la cuestión de confianza y el Consejo de Ministros perdía el cargo, es decir, era removido. Y como es el segundo Consejo de Ministros removido por una decisión parlamentaria, porque el anterior, recuerden, es el gabinete Zavala, se producía la remoción por decisión parlamentaria de 2 consejos de ministros. Y según el artículo 134 de la Constitución, cuando el Parlamento, haciendo efectiva la responsabilidad política, remueve a 2 consejos de ministros, sea por rechazo de cuestión de confianza o por censura, el presidente de la República está habilitado para disolver el Congreso. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasó antes de que se suscitara esta propuesta presidencial? Después de la remoción del gabinete Zavala, el Congreso modificó su reglamento y estableció lo siguiente: no se puede plantear una cuestión de confianza para respaldar la solicitud de aprobación de un proyecto de ley. Es decir, el Consejo de Ministros, el presidente del Consejo de Ministros, los ministros no podían plantear una cuestión de confianza diciendo yo pido que se apruebe ese proyecto de ley y hago cuestión de confianza de eso. Podían plantear cuestión de confianza de lo que sea. Bueno, en realidad no sé de qué, porque dijeron que era respecto de declaraciones del programa de gobierno, pero no de proyecto de ley. Y el argumento fue el siguiente: se dijo porque la aprobación de leyes no es de competencia del Ejecutivo. Bueno, aquí hay creo que un error manifiesto en la reflexión, en el análisis, porque precisamente la cuestión de confianza consiste en pedirle algo al Congreso, y eso que se le pide obviamente no puede ser de competencia del Ejecutivo, tiene que ser de competencia del órgano ante el que se plantea la cuestión de confianza, o sea, del Congreso. Es decir, el argumento de que no era de competencia del Ejecutivo era favorable más bien a la posición según la cual la cuestión de confianza sí puede ser planteada respecto de un proyecto de ley. Pero
el reglamento estableció que no se podía. Y entonces, el presidente del Consejo de Ministros estaba ante la necesidad de decidir si es que planteaba o no una cuestión de confianza de estos cuatro, respecto de la solicitud de aprobación de estos 4 proyectos de reforma constitucional, como una manera como un intento de no confrontar el reglamento del Congreso. Lo que planteó es una cuestión de confianza respecto de la política general del gobierno en materia de lucha contra la corrupción y otras materias, que incluye los 4 proyectos. Entonces el Congreso entendió que no se le está haciendo cuestión de confianza respecto de 4 proyectos de normas, sino de un programa que los incluye, que viene a ser lo mismo, y entonces aprobó la cuestión de confianza. Es curioso que la aprobó antes de aprobar los proyectos, con lo cual, si ustedes se fijan, el día que el Congreso aprobó la cuestión de confianza, todavía la cuestión de confianza no estaba aprobada, porque si el programa de gobierno consistía en los 4 proyectos y esos estaban en discusión, solamente cuando se aprobara el último, recién podía establecerse si se había aprobado la cuestión de confianza. Bueno, finalmente se aprobó el último y se aprobó la cuestión de confianza. Pero lo trascendente, para efectos de lo que es el análisis del régimen político peruano y del diseño de responsabilidad política, creo que es lo siguiente. Aun cuando el reglamento establece que no se puede hacer cuestión de confianza respecto de un proyecto de ley, yo creo que el presidente del Consejo de Ministros sí puede hacer válidamente cuestión de confianza respecto de la solicitud de aprobación de un proyecto de ley. Porque la Constitución dice que se puede hacer cuestión de confianza de cualquier iniciativa del ministro o del presidente del Consejo de Ministros. No excluye ninguna materia. Y el reglamento, que es una norma de inferior jerarquía porque tiene rango legal, excluye una. Entonces estamos ante una antinomia. Y cuando hay una antinomia, se resuelve o por jerarquía o por especialidad. Y en este caso no puede ser por especialidad porque el reglamento y la Constitución son normas a las que le corresponde regular la especialidad del régimen político. Entonces, por razón de jerarquía. Y había una inconstitucionalidad manifiesta. Por lo tanto, ante el planteamiento de la cuestión de confianza, aun cuando el presidente del Consejo de Ministros lo hubiera planteado respecto de proyectos de ley, creo que si el Congreso no los aprobaba, el presidente estaba habilitado para disolver el Congreso, aun cuando el reglamento estableciera que eso no era una cuestión de confianza, porque la inconstitucionalidad era manifiesta, ¿de acuerdo? Se estaba desvirtuando el contenido constitucional de lo que es la cuestión de confianza a través de un reglamento. ¿Cómo es esto de que la inconstitucionalidad manifiesta puede ser, de una norma puede dar lugar a su desobediencia? Les pongo un ejemplo. El presidente de la República tiene la atribución de expedir decreto de urgencia en materia económica y financiera. Imagínense ustedes que el presidente dice, bueno, ya tanto problema, voy a expedir un decreto de urgencia en el cual se establezca que el Congreso tiene un tiempo de gestión no de 5 años, sino de 2. Entonces, los congresistas juramentaron el 28 de julio de 2018, ya terminó su periodo, pues. Ya tienen que estar en su casa. Y este decreto de urgencia ha sido publicado en el Perú, entonces ya no hay Congreso. Entonces, esa norma es manifiestamente inconstitucional. Entonces, alguien podría decir, no, que las normas se presumen constitucionales, que los congresistas demanden ante el Tribunal Constitucional y después de un par de años, que demore el proceso de un año, regresarán, pues. Yo creo que no, porque eso cuando se obedece una norma manifiestamente inconstitucional se generan distorsiones gravísimas. Porque ¿qué pasa en ese supuesto? Los congresistas se van a su casa, se convoca elecciones para un nuevo parlamento bianual. Los parlamentarios que cesaron según el decreto de urgencia el 28 de julio ganan la demanda ante el Tribunal Constitucional, entonces tendrían que regresar. ¿Y qué pasó con los otros? También han sido elegidos válidamente porque las sentencias del TC tienen efectos hacia el futuro, no hacia el pasado. Entonces, todo eso se origina por obedecer una norma manifiestamente inconstitucional. Por esa razón, creo que el artículo 86 del reglamento del Congreso, con el contenido que tiene, no tiene ninguna eficacia
ninguna obligatoriedad. Su inconstitucionalidad manifiesta le priva de toda potencialidad normativa. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Más allá de la cuestión de sentido común, respecto de que la cuestión de confianza es insostenible, que se pretenda que no puede ser planteada respecto a un proyecto de ley, porque los proyectos de ley no son de competencia del gobierno, sino del Congreso. Ya vimos que esto no tiene sentido, porque la cuestión de confianza se plantea respecto de solicitudes de medidas que el Congreso debe aprobar. Hay otro argumento, y es el argumento histórico. La cuestión de confianza nace en el derecho consuetudinario español cuando el ministro Mendizábal, en 1835, ante el Parlamento bicameral que se llamaba Cortes Generales, ante una de las cámaras que es el estamento de los procuradores, propone un proyecto de ley y hace cuestión de confianza de este proyecto de ley. ¿De acuerdo? Entonces, la primera vez que se utiliza la cuestión de confianza se hace respecto a un proyecto de ley. Y hoy día nos dicen que hacer cuestión de confianza respecto a un proyecto de ley es desnaturalizar la institución. Bueno, esto parece no tener sentido. Y enseguida vamos a ver el inicio y la actualidad. Hoy día en Francia, el artículo 49 de la Constitución de la Quinta República de 1958 permite que el gobierno haga cuestión de confianza respecto de un texto, pero así lo dice la Constitución. Es decir, manifiestamente dice que puede hacerse cuestión de confianza respecto de un texto normativo. No quedan dudas entonces de que no hay desnaturalización. Es más o menos la lógica, el funcionamiento normal de la cuestión de confianza, que ésta se plantee respecto de proyectos de ley. Bueno, y en sede doctrinaria nacional y extranjera, respecto de Perú, también hay, creo, una idea respecto de que los proyectos de ley son parte integrante del ámbito objetivo de la cuestión de confianza. César Delgado Guembes, en su manual de Derecho Parlamentario, lo expone con claridad. La cuestión de confianza se puede plantear respecto del programa o de medidas legislativas. Diego Valadez, profesor mexicano, en un libro en el que trata sobre la parlamentarización de los regímenes latinoamericanos, dice que la Constitución peruana permite la cuestión de confianza sobre el proyecto de ley, y creo entonces que en sede doctrinal, en sede de derecho comparado, en sede del sentido común, la cuestión de confianza puede ser planteada respecto al proyecto de ley, pero curiosamente para el reglamento esto no puede ser, esto no puede ocurrir, y ese es el estado de la cuestión. Estado de la cuestión que se complica porque si ustedes aprecian el proyecto de reforma constitucional, de ley de reforma constitucional de la bicameralidad, este proyecto no solamente contiene la propuesta del Parlamento bicameral, lo cual sería saludable. Aunque hubiera sido enunciada en esos términos, hay Parlamento bicameral, porque ya después se puede regular a través de ley de desarrollo si la segunda cámara es reflexiva, territorial, funcional o la que sea adecuada a las necesidades del país. Eso habría sido lindo que el proyecto abriera esa posibilidad. El problema es que la mayoría parlamentaria aprovechó esa propuesta para incluir en el proyecto de ley de reforma constitucional de la bicameralidad la distorsión de la cuestión de confianza, porque en ese proyecto dice más o menos lo siguiente: la cuestión de confianza no se puede hacer respecto de iniciativas legislativas. O sea, lo que ahora está en el reglamento del Congreso y que ya vemos que no tiene sustento, se pretende trasladarlo a la Constitución. También se establece que la cuestión de confianza ya no puede ser planteada por los ministros individualmente, tiene que ser planteada por el presidente del Consejo de Ministros. Y además se indica que para efectos de la disolución del Parlamento, las remociones del Consejo de Ministros por cuestiones de confianza que se van a tener en cuenta solo van a ser aquellas que tengan lugar con motivo de la cuestión de confianza necesaria, respecto de esta del 130 actual, o sea, esta que nunca se produce. Sin embargo, si durante la gestión del gobierno 5 consejos de ministros plantean cuestión de confianza y se les rechaza y 5 consejos de ministros son removidos, pues no se puede disolver.
porque tienen que ser 2 consejos de ministros que hayan sido removidos por censura o por cuestión de confianza, pero hecha en los 30 primeros días de la gestión. Esas son las distorsiones que tiene el proyecto de ley de reforma constitucional relativo a la bicameralidad en cuanto al tratamiento de la cuestión de confianza. Por eso creo que esta es una opinión, creo que sería absolutamente contraproducente, no sería absolutamente negativo, no es aconsejable, creo que no debería formar parte de la Constitución esa regulación. Bueno, este es el panorama que quería brindarles. Espero haber sido mínimamente claro. En la hipótesis de que haya tenido éxito, esto creo que se debe más a la capacidad de comprensión de ustedes que a atributos personales que yo pueda tener, cosa que descarto. Simplemente les agradezco su atención, su interés y su compromiso con la realidad, no solo con el conocimiento jurídico, sino con la realidad política y con el curso de la sociedad actual, porque este tema del cual estamos tratando es materia de desarrollo, en materia de funcionamiento vigente. Hoy día el Perú está caminando respecto de estos temas. Creo que sea quien haya expuesto esto, es contingente, pero tratar este tema es importante porque hoy día el destino del Perú a nivel institucional tiene que ver directamente con lo que se entienda por responsabilidad política y lo que se entienda por cuestión de confianza. Muchísimas gracias, apreciados amigos. Muy buenas noches a todos. ¿Habrá alguna inquietud de parte del público? ¿Alguna pregunta para el expositor? El antecedente que mencioné, en Francia la cuestión de confianza respecto de normas está prevista en la Constitución de 1958, en el artículo 49. Y lo que mencioné como antecedente consuetudinario es la cuestión de confianza que se planteó en 1834 en el contexto del llamado Estatuto Real de 1834, que preveía un Consejo de Ministros como en el gobierno y un Parlamento bicameral que se llamaba Cortes Generales, que tenía 2 cámaras que eran el estamento de procuradores y el estamento de próceres. El estamento de procuradores era ante el cual fue la cámara ante la cual el presidente del Consejo de Ministros planteó la cuestión de confianza, planteó una propuesta de ley y dijo, pido su aprobación. Y ahí en el Parlamento uno de los procuradores dijo, y aquí surge la institución, si nosotros rechazamos ese proyecto de ley, estamos provocando la salida del presidente del Consejo de Ministros. ¿De acuerdo? Ese es el origen, digamos, práctico de la cuestión de confianza. ¿Alguna otra pregunta para el expositor? Bien. Bueno, yo tengo una pregunta, mi estimado doctor Omar Cairo, en relación de que lo que puede ser a futuro. En la mañana se daba luces a cuenta de que se está presentando una censura para el primer ministro, César Villanueva. Desde que, si esto se pueda dar, tal vez en el transcurso de mañana, y se pueda traer abajo todo el gabinete del primer ministro, el presidente tendría la viabilidad de poder cerrar el Congreso en estos escenarios. Sí, yo creo que el presidente de la República, en la hipótesis de que se plantee una censura y se apruebe la censura contra el gabinete de Villanueva, estará habilitado para disolver el Congreso. Eso a pesar de que, según el reglamento del Congreso, para efectos de la disolución, no se considera como una cuestión de confianza computable aquella en la cual
luego del rechazo de la cuestión de confianza, el presidente hubiera nombrado en el nuevo gabinete a ministros del gabinete derribado por la cuestión de confianza, que fue lo que pasó con el gabinete de Zavala. El gabinete de Zavala fue objeto de un rechazo de cuestión de confianza y luego se nombró un nuevo gabinete y se incluyeron ministros del gabinete anterior. Entonces, el reglamento del Congreso ahorita dice, entonces ese rechazo de cuestión de confianza no se computa. Bueno, eso dice el reglamento, pues. Pero la Constitución no dice nada al respecto. Es decir, la Constitución no limita, no dice que solamente ciertos derribos parlamentarios por rechazo de cuestión de confianza se van a computar. No, la Constitución dice todos. Y el reglamento dice algunos. ¿Eso qué es? Antinomia. Y cuando hay antinomia entre dos normas que regulan la misma especialidad, prima la Constitución. Y entonces el presidente de la República y el Congreso están vinculados directamente por la Constitución y el presidente, en la hipótesis que usted menciona, que ojalá que no ocurra, estaría habilitado para disolver el Congreso. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. ¿Cuál sería la salida que podría plantear ¿cuál sería la salida que podría plantear el primer ministro para evitar que el Congreso ponga estas normas, ¿no? De que no se pueda, o sea, de que se pueda disolver el Congreso? Sí, creo entender que se refiere usted cómo se puede hacer para separar del proyecto del proyecto de reforma constitucional sobre la bicameralidad las reglas introducidas sobre la cuestión de confianza. No, eso ya no se puede hacer. Lo que ha pasado es que se ha aprobado el proyecto de reforma constitucional de la bicameralidad, que va a ser materia de la pregunta 4, y cuando los ciudadanos el 9 de diciembre votemos respecto a la pregunta 4, nos preguntan, la pregunta 4 nos interroga, ¿usted está de acuerdo con el Parlamento bicameral o no? En realidad lo que nos están preguntando es, ¿usted está de acuerdo con el proyecto que contiene la proceso de bicameralidad? Bueno, mi opción es de discordancia, es decir, no. Pero no porque esté en desacuerdo con la bicameralidad en abstracto, sino porque estoy en desacuerdo con el proyecto que contiene la bicameralidad y además contiene la neutralización de la cuestión de confianza. Entonces, por eso creo que esa es la forma de evitar que esa distorsión de la cuestión de confianza ingrese a la Constitución, diciéndole no a la cuarta pregunta del referéndum. ¿Alguien más? Una última pregunta. No, con el mayor gusto. En la mañana, el Partido Aprista Peruano se está previendo presentar un proyecto de ley que también creo que para que se pueda someter a estudios sobre la bicameralidad, con un planteamiento pidiendo un plazo para que se pueda hacer un estudio mejor de los proyectos, de los 4 proyectos de reforma, exclusivamente sobre la bicameralidad. ¿Esto de alguna manera quebraría también la cuestión de confianza? ¿Qué pasaría si que se llegara a aprobar este proyecto de ley? No, ojalá no me esté equivocando, pero yo tengo entendido que lo que ha pasado es que el grupo parlamentario aprista lo que ha planteado es que se excluya del referéndum a los proyectos sobre la reelección, a 2 proyectos sobre la reelección y sobre la bicameralidad. Entonces, ¿eso en qué situación dejaría a la propuesta presidencial? La propuesta presidencial era, recordemos, un programa de gobierno que involucra 4 proyectos, inescindiblemente. Como vimos hace un instante, la cuestión de confianza se aprueba cuando el Congreso aprueba el programa, incluyendo los 4 proyectos. Entonces, si suprimimos 2, nos quedamos ante una situación dramática. Nos quedamos ante la situación de que si el Congreso decide retirar 2 proyectos, estará decidiendo no aprobar el programa de gobierno que comprende 4, programa sobre el cual ha hecho cuestión de confianza el presidente del Consejo de Ministros Villanueva. O sea, habrá rechazado la cuestión de confianza. Y si rechaza la cuestión de confianza aprobando este retiro
de 2 proyectos de reforma, se produciría la pérdida del cargo del Consejo de Ministros, y entonces durante ese periodo ya habrían perdido el cargo el gabinete de Zavala y el gabinete de Villanueva, y el presidente de la República estaría habilitado para disolver el Congreso. Entonces, en síntesis, si prospera el proyecto que está usted mencionando, el Congreso, si lo aprueba el Congreso, con eso está rechazando la cuestión de confianza ya planteada, o sea, está haciendo una especie de reconsideración curiosa, pero al final de cuentas está deshaciendo la aprobación de la cuestión de confianza y está convirtiéndolo en un rechazo. Y por lo tanto, sería la segunda remoción parlamentaria de un gabinete y el presidente quedaría habilitado para disolver el Congreso. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Buenas noches. ¿No altera un poco el equilibrio de poderes el hecho de que la esencia de la cuestión de confianza se pueda centrar en políticas generales? La cuestión de confianza, por ejemplo, que se presentó para la bicameralidad, entre otros, apuntaba más a una reforma constitucional que en principio le debería corresponder al Parlamento. ¿No afecta o cuál es la esencia, el núcleo de la cuestión de confianza en sí? Y respecto al proyecto que mencionó, se acaba de retirar, el Partido Aprista ha retirado su proyecto de ley para que todo continúe. Sí, probablemente se advirtió que esta era la consecuencia. Enhorabuena en todo caso. Sobre lo primero, usted dice que si se desnaturaliza la cuestión de confianza cuando se presenta un proyecto, cuando se plantea respecto de un proyecto de reforma constitucional, debido a que la reforma constitucional es competencia del Congreso y no del Gobierno. Voy a reiterar algo que dije hace unos 20 minutos. La cuestión de confianza precisamente se refiere a la solicitud de medidas que son de competencia del Congreso, porque el presidente del Consejo de Ministros lo que hace es pedirle al Congreso que apruebe algo, que adopte una decisión, y que si no la adopta, con eso le está haciendo perder el cargo a él y a todo el Consejo. ¿Y cómo podría pedirle que adopte una decisión al Congreso si no fuera competencia del Congreso? Entonces, el presidente del Consejo de Ministros, cuando le pide que apruebe una reforma constitucional de iniciativa presidencial, no está asumiendo una competencia del Congreso, le está pidiendo al Congreso que ejerza su competencia en un sentido determinado. El Congreso es libre de aprobar o desaprobar la reforma constitucional, pero la consecuencia, en virtud del 134, es que si en este caso específico, no porque desaprobar una cuestión de confianza dé lugar a la disolución, sino porque estamos en el supuesto de que ya hubo un rechazo de cuestión de confianza, y en este caso, coincidentemente, la propuesta que coincidentemente lo que tiene en su ámbito de discusión el Congreso es una reforma constitucional, y sobre esa medida, como sobre cualquier otra, el presidente del Consejo de Ministros puede pedir que se apruebe o pedir que se desapruebe también y hacer cuestión de confianza de esa solicitud. Que sea de competencia del Congreso no excluye a los proyectos de ley ni de reforma constitucional del ámbito de la cuestión de confianza. Más bien reafirma que son parte de su ámbito, porque la cuestión de confianza recae precisamente sobre solicitudes de medidas que son de competencia del Congreso y no del Gobierno. Porque si fueran de competencia del Gobierno, ¿para qué tendría que plantear cuestión de confianza? ¿Para qué le pide nada al Congreso? Al Congreso se le pide algo que el Congreso puede hacer. Si el Gobierno pudiera hacerlo, no tiene que pedirle nada, simplemente lo hace. Es como si usted dijera, solamente se puede hacer cuestión de confianza respecto al decreto de urgencia. Entonces le va a pedir al Congreso, por favor, acepten que voy a emitir un decreto de urgencia. El Congreso le va a decir, oye, cuando usted quiera. Usted no necesita autorización para emitir decreto de urgencia. Ya después la actividad de control es otra cosa, pero ¿cómo puede plantear cuestión de confianza sobre algo que no depende de nosotros? Usted percibirá si es circunstancia habilitante, conoce las reglas. Nosotros no tenemos nada que ver, y por eso sí no correspondería hacer cuestión de confianza respecto de la aprobación de un decreto de urgencia, de un decreto supremo, de una resolución ministerial, porque eso no son competencias del Congreso. La cuestión de confianza se plantea precisamente sobre medidas que son de competencia del Congreso. Perdón por la repregunta, pero
darle solamente 2 oportunidades al Congreso de rechazar un gabinete implica inclinar la balanza. No entiendo bien la pregunta. La cuestión de confianza la puedes presentar 2 veces y luego te da la potestad como presidente de la República a cerrar y disolver el Congreso. Sí. Eso inclina bastante la balanza, solamente tener 2 oportunidades para rechazarlo. Yo creo que en realidad, yo no creo que inclina la balanza. De repente usted está apreciando que inclina la balanza porque está ocurriendo ahora, pero esto que está pasando es inédito en la historia, nunca ha pasado. En todos los años que tenemos de vigencia de la Constitución de 93, es la primera vez que ocurre. Si inclinara la balanza, habrían habido disoluciones, unas 20 disoluciones, pero es la primera vez que ocurre. En segundo lugar, es una opción normativa. Pudo ser 3 derribos de gabinete como era con la Constitución del 79. La Constitución del 79 permitía la disolución de la Cámara de Diputados cuando ésta censuraba o negaba la confianza a 3 gabinetes. ¿De acuerdo? Alguien podría decir, pero inclina la balanza porque son 3, deberían ser 2 o deberían ser 4. Es una opción normativa. Pero hay una razón básica por la cual no se inclina la balanza y le voy a decir cuál es. Porque el presidente de la República, cuando disuelve el Congreso, y perdonen que coloque el ejemplo para graficar que no es inclinar la balanza, no hace un 5 de abril, pues. La gente está pensando que el presidente cuando disuelve el Congreso va a decir cierro el Congreso y gobierno con decretos leyes hasta el 2021. No es cierto. El presidente disuelve el Congreso y convoca elecciones en las cuales de repente la bancada de Peruanos por el Cambio ya no tiene los parlamentarios que tiene, sino tiene 5 o ninguno. Es decir, los mecanismos de control propios de la responsabilidad política a lo que conducen es a que el pueblo resuelva el conflicto entre los órganos involucrados en la controversia. Vamos al caso del régimen parlamentario. Yo les decía al comienzo, la Cámara de los Comunes británica se despiertan y dicen la primera ministra no nos convence, entonces la censuramos. Usted me dirá que esto que le voy a decir inclina la balanza hacia la primera ministra y aparentemente sí. Ella puede decir, me han censurado, muy bien, yo los disuelvo entonces. Eso puede hacer, es válido. Inclina la balanza aparentemente. ¿Por qué digo aparentemente? Porque cuando ella disuelve la Cámara de los Comunes, va a tener que convocar a elecciones para una nueva Cámara. Y esa nueva Cámara decidirá si la primera ministra se queda o si hay un nuevo primer ministro. Si el partido opositor a la primera ministra tiene mayoría en esa nueva Cámara, ella se despide del cargo. Por eso no se inclina la balanza, porque se trasladó al electorado la decisión de quién va a prevalecer en este conflicto que, como les digo, es conflicto político. No hay una imputación de conductas antijurídicas. Es simplemente la resolución de discrepancias insalvables entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo. Y en un nuevo Congreso, los nuevos investigados podrían invocar el principio de nebis in idem. ¿Podrían? Al disolverse el Congreso de la República, el actual, implicaría de que todas las investigaciones de las comisiones investigadoras quedarían sin efecto. El próximo Congreso elegido iniciaría una nueva versión de la investigación a todos los investigados. Y eso implicaría pues haber perdido tiempo y dinero en la actualidad. La pregunta es si los investigados posteriormente podrían invocar el principio de nebis in idem. Yo creo que ni se pierde nada, ni podría invocarse el nebis in idem. No se pierde nada porque creo que las actuaciones realizadas ante la comisión o las comisiones que están investigando pueden ser esas piezas parlamentarias trasladadas a una investigación parlamentaria que asume el nuevo Congreso. Y en segundo lugar, el nebis in idem es la prohibición de procesar a una persona jurisdiccionalmente 2 veces por un mismo hecho o condenarla, en realidad no, es de procesarla 2 veces por un mismo hecho. Se le llama el double jeopardy, o sea, el doble peligro. Pero cuando uno es investigado en una comisión parlamentaria no está en peligro de ser condenado, porque la comisión parlamentaria, cuando concluya su trabajo, en primer lugar, eso deberá ser aprobado por el Pleno. Y si es aprobado por el Pleno, no obliga a nadie.
el Ministerio Público puede decir no me convence. Entonces la comisión parlamentaria no es una comisión de juzgamiento. Entonces uno puede ser investigado las veces que sean necesarias por una comisión parlamentaria. Si es que aparecen nuevos hechos, aparecen otros elementos. Es distinto el caso de que uno sea procesado penalmente. Hay una absolución y ya sobre esos hechos no puede ser usted nuevamente involucrado como acusado en un proceso penal. Es totalmente diferente. Buenas tardes. Quisiera saber su opinión respecto de la pertinencia, conveniencia o la viabilidad de que en el régimen político peruano se implemente algo parecido a lo que ocurre en el sistema francés, donde el jefe de Estado tiene una facultad discrecional de disolución de la Asamblea Nacional. En el caso de lo como vemos, en el caso de Perú, pues sujeto a la censura de 2 gabinetes o la denegatoria de confianza, ¿no? ¿Considera que desnaturaliza el régimen o considera que lo perfecciona? ¿Cuál es su parecer? No, yo lo que creo es que si el Perú asumiera las opciones institucionales que tiene Francia, se estaría convirtiendo en un régimen semiparlamentario y dejaría de ser semipresidencial. Porque en el régimen político de la Constitución de la Quinta República, el primer ministro requiere de la confianza del Parlamento. Es nombrado por el presidente de la República, pero también requiere de la confianza del Parlamento. Es decir, sin la confianza del Parlamento no puede permanecer. Se ha dado el caso de que una vez un presidente tuvo un parlamento con una mayoría determinada, con una composición de su partido determinada en la Asamblea, y le pareció insuficiente. Y entonces lo que hizo fue discrecionalmente disolver a la Asamblea. Y con eso el primer ministro que él había nombrado estaba sujeto a la composición de la nueva Asamblea. Se hicieron elecciones y la mayoría en la nueva Asamblea fue adversa al presidente, y entonces teníamos un régimen de cohabitación, un presidente de la República de un partido, y como la Asamblea era del partido opuesto, el primer ministro nombrado por el presidente tenía que ser del partido opositor. Pero eso es propio de la dinámica de un régimen con estructura básicamente parlamentaria, es decir, no es cuestión de cambiar una pieza por otra, es cambiar toda la lógica de la opción relativa a la forma de gobierno. Bien, no habiendo más participaciones, una vez más agradecemos al público presente. Vamos a hacer la entrega del certificado correspondiente. La Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales, a cargo del doctor José Antonio Neira Flores, director, certifica al expositor Omar Cairo Roldán por haber participado en la calidad de expositor en la conferencia Cuestión de Confianza y Responsabilidad Política en el Perú, realizada en la sala de audiencias de la primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República el viernes 12 de octubre del 2018. Un fuerte voto de aplauso.